Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Caretas Economics, en un momento en el cual definitivamente el mundo financiero anda patas arriba. Vamos a ver si todo el mundo financiero es el que va patas arriba. Enrique Chávez desde Lima, Enrique Hernández desde México, Enrique Hernández colaborador además de Active Trades y de la revista Caretas. Y esta conversación se da horas después, finalmente, de la entrada en vigor de los aranceles, de las tarifas, como se dice en inglés, impuestas por el gobierno de Donald Trump, una base de 10% prácticamente global, con aranceles, tarifas adicionales para una serie de países que constituyen buena parte de la mayoría de principales socios de Estados Unidos. La primera sorpresa, sin embargo, es que estas tarifas adicionales no han incluido a Canadá y Estados Unidos, los además socios fronterizos de Estados Unidos, que ya habían recibido la mala noticia de una serie de tarifas. Esto ha tenido, por supuesto, un efecto inmediato en un importante bajón en las bolsas. Standard Poor's 500 ha tenido su peor jornada desde la pandemia, en realidad con una caída del 5%, y los mercados financieros han ido reaccionando de diferentes maneras, pero casi todas dramáticas. Enrique, tu primera impresión. La primera impresión que tengo es que Donald Trump está transformando la economía mundial, puesto que él es el que ha iniciado, pues, una guerra comercial hoy. Esta guerra comercial no se veía hace no tantos años, unos 30, 40 años, y obviamente también México y Canadá, pues sí resultan ganadores en algún momento, pero recordemos que desde 2006 Donald Trump ha usado sobre todo a México como una piñata que pues sin duda ha logrado sortear muchos de los problemas y desafíos que le enfrenta Donald Trump. En este momento México ha estado pues combatiendo sobre todo al contrabando técnico que viene de países como China, Vietnam, Camboya. ¿Y a qué me refiero a esto? A que es un contrabando de productos de textiles, ropa, calzado. Incluso en algunos momentos, en algunos días, van a lanzar un operativo para decomisar todo el acero y el aluminio que viene de esas naciones y que estaba utilizando a México como un vehículo, como un punto de enlace hacia Estados Unidos, Enrique. Muy interesante lo que tocas porque el caso de China ya lo conocemos, pero por ejemplo los casos de Vietnam y Camboya, estamos hablando, para el primer caso, las exportaciones a Estados Unidos para Vietnam equivalen al 29% del PBI de ese país. En el caso de Camboya equivalen al 27% del PBI del país y estamos hablando para Vietnam de una nueva tarifa que equivale finalmente a un 46% y para Camboya a un 49%. Es decir, es un golpe durísimo, durísimo para estas economías, pero como bien señalas, en este caso el planteamiento estratégico sería entonces una guerra contra el contrabando. En México sí hay una guerra en contra del contrabando de estas naciones, sobre todo que han estado apalancadas a través de acuerdos comerciales como el TPP, y que esto de acuerdo comercial, me parece que también creo que hay países de América Latina como Chile, el mismo Perú, Ecuador, no me acuerdo si esté, pero está obviamente, está Vietnam, está Malasia, está Singapur, está Camboya y algunas otras naciones de Asia. Y en México, sobre todo estas industrias también han estado preocupadas, sobre todo la del acero, porque ellos sí están pagando en este instante un arancel a Estados Unidos. Lo mismo sucede con la industria del aluminio. Y obviamente también esta noche se estaba concretando que todas las latas de cerveza que entren desde México a Estados Unidos, pues obviamente van a pagar el arancel, no por el
cerveza que vaya adentro de la lata, sino en realidad por el recipiente, en este caso sería un arancel al aluminio, que recordemos México pues es el mayor vendedor y exportador de cerveza a Estados Unidos, más o menos se le vende como unos 5,000, 6,000 millones de dólares de cerveza al año. eh, a lo largo y ancho de México están pues las tres cerveceras más importantes del mundo que le están vendiendo o llevando o suministrando esta exquisita bebida a los estadounidenses. Incluso hay una fábrica que está muy cerca de la frontera de Texas, que es Piedras Negras, Coahuila, y ahí al menos producen 10 millones de latas diarias de cerveza Corona, y esta cerveza pues es una de las más conocidas a nivel mundial, Enrique. Pero entonces, a ver, México sí sale adicionalmente afectado por esta nueva ola. O sea, no solamente son los aranceles iniciales, sino es en este caso el tema de las latas. También golpearía especialmente a un país como México o no necesariamente. Eso por un lado. Por otro lado, además tienes otros países efectivamente, como Tailandia, que termina con un arancel de 37%, Taiwán con el 32%, Corea del Sur, que no creo que haya contrabando, pero sí lo que había era importación de productos pues tecnológicos. A lo que voy es que esto, digamos, es una guerra, como tú dices, pero que se abre en varios frentes, ¿no? No se queda evidentemente en un tipo de producto. Esto es una especie de abanico que además está siendo respondido por personajes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha advertido que la Unión Europea es un mercado como tal, porque claro, el Reino Unido se ha salvado relativamente en estas circunstancias, no se le ha aplicado el mismo rigor, pero que siendo la Unión Europea un mercado mayor en conjunto que los Estados Unidos, 450 millones de consumidores en este caso, podrían tener la capacidad también para, de alguna manera, defenderse de una forma más efectiva. Esta es una guerra de muchos frentes. Sí, y hice mucho hincapié sobre todo en la cerveza, porque la cerveza, em, el líquido se hace en México, el agua que se utiliza, obviamente las levaduras, toda la parte del grano se producen en México. Pero el problema de eso es que la lata no se hace en México, entonces lo que obliga el Tratado de Libre Comercio, o mejor dicho, Donald Trump ayer dijo que no se va a aplicar arancel a cualquier producto que cumpla con las reglas del TEMEC. En el caso de la cerveza, pues en este instante, pues y cumple la mitad, ¿no? O sea, la cerveza como tal, pero la lata no cumple porque pues recordemos que México no es productor de aluminio. Este aluminio obviamente se trae de Asia, de Rusia. De Asia Pero me México refiero exporta la a lata, China. pero México exporta la lata con el líquido. No, solo exporta la lata o mejor dicho, el aluminio para fabricar las latas en México, y estas cervezas cruzan la frontera. En México, en estas plantas productoras se fabrica toda la cerveza, y este es un ejemplo donde pues aparentemente o sea, hay buenas noticias, pero también a nivel industrial, a nivel sectorial, es donde hay algún problema en este instante. Recordemos también la industria de automotriz, eh, en su mayoría las armadoras de Europa, que serían en este caso Volkswagen, BMW, Volvo, estas no cumplen con las reglas del Tratado de Libre Comercio, y es por eso que también a estas empresas es probable que tengan que pagar algún arancel en algún momento. Recordemos que estas empresas han estado durante muchos años en México utilizando al país para vender a Estados Unidos. Indudablemente sí se requiere que estas empresas, y lo dijo la mañana la presidenta de la República, que van a tener que hacer pues algún plan de inversión para que pues mucha de la proveeduría, muchos de los componentes sean fabricados en México, y así eviten pagar un arancel pues al menos del 25%, que ese sí tendrán que pagarlo por incumplir con las reglas del TEMEC. Y esa es un poco de fondo la filosofía que ha repetido Trump a lo largo del día de hoy, que es decir, bueno, si quieres tarifa cero, si quieres arancel cero,
ven a fabricar tu producto en Estados Unidos. Hay, sin embargo, eh, comprensible escepticismo al respecto, es decir, que las empresas vayan ahora a plegarse a esta política para el caso de Estados Unidos, proteccionista, impulsada por Donald Trump, y de alguna manera reconfigurar todo el comercio mundial. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de esto? El primer, de alguna manera, lugar común que están planteando los expertos es aquí, este tiro le va a salir por la culata a Donald Trump y a los Estados Unidos, y vas a tener grandes ganadores como China. ¿Esto es fácil de concluir o ese panorama no está tan claro? Pues es muy difícil, sobre todo recordemos que China es el mayor proveedor de una industria donde Estados Unidos ha venido creciendo fuertemente como es la industria de teléfonos inteligentes. Al menos el 60% de los productos, que en este caso serían el teléfono, las tabletas y las computadoras que vende la famosa empresa de la manzanita como conocida como Apple, pues son chinas. Recordemos que Apple en 2020 y en el primer gobierno de Donald Trump enfrentó el desafío de que le exigían que fabricaran estos aparatos con los cuales, por ejemplo, hoy estamos teniendo una conversación a distancia, pero no pudo pues relocalizar toda su producción de China, en especial a la India. Cuando llega Donald Trump en el primer gobierno, más o menos 9 de cada 10 teléfonos Apple se hacían en China. Logró solo relocalizar 20% de esta producción a la India y hoy pues ellos están pues en medio de toda una batalla. Recordemos también que gran parte de estos inversionistas son los que cotizan en bolsa en el Standard Poor's, y no solamente el Standard Poor's ha venido perdiendo desde hoy, ha venido perdiendo desde inicio de año. Las dos bolsas más importantes de Estados Unidos han caído comparado con, por ejemplo, con la bolsa de Hong Kong, que ha tenido una fortaleza frente a todos estos desafíos. Obviamente, la noticia de estos aranceles que le imponen a China y le imponen a medio mundo, pues sí ha venido a trastocar el mercado de valores, Enrique. Ahora, el razonamiento que la administración Trump ha exhibido es el de una injusticia, ¿no? Una injusticia que para ellos se ha prolongado durante años, que está expresada no en parámetros o en fórmulas exactamente muy técnicas, en muchos casos que es por donde se han ido calculando los aranceles para el comercio internacional en las últimas décadas. En realidad, el parámetro que ha exhibido o que ha usado la administración Trump es el de básicamente el déficit comercial que se pueda tener con cada país. Y sobre eso han ido definiendo el tema de las tarifas y los aranceles. En segundo lugar, cuando a Donald Trump le preguntan, oiga, ¿no teme usted que el precio de los autos se vaya a disparar para el consumidor estadounidense? Él ha dicho, francamente, no me importa. ¿En qué confía Donald Trump? Finalmente, en que este fenómeno de la relocalización, en este caso, se dé de manera masiva. ¿Qué podría cambiar frente a circunstancias como las anteriores que acabas de describir? Pues su apuesta de Donald Trump es esta relocalización. Vimos que hace algunas semanas anunciaron dos empresas taiwanesas que van a construir chips en Arizona, en toda esta zona, sobre todo fronteriza con México. Y obviamente pues, también ha ofrecido algunos incentivos fiscales el gobierno de Estados Unidos para que muchas de las armadoras que quieran puedan instalar líneas de producción. Eso sí, recordemos, Enrique, una línea de producción se puede instalar en cuestión de meses, estaríamos hablando al menos un año. Cualquier armadora que quiera llegar con una línea de producción, sobre todo donde ya hay una planta o una fábrica, eso se puede hacer. Las pueden traer desde la misma China, el mismo México, quizá Europa. El asunto viene cuando muchas empresas, sobre todo, recordemos también ahí está metida Tesla, que no logra tener pues componentes estratégicos como son las baterías de litio, como algunos otros componentes como metales, como en el caso del cobre, como en el caso del aluminio y el acero, pues ahí sí se vendría un gran problema, sobre todo para Estados Unidos, que obviamente pues no tiene este tipo de materiales.
Indudablemente el déficit comercial que ha tenido Estados Unidos se debe en gran medida a que Estados Unidos es una economía de servicios, ya no tanto una economía manufacturera como lo fue cuando tenían en Detroit toda la zona industrial donde se hacían los autos y donde floreció toda esta industria. Esta industria manufacturera mucha se la llevó China, la otra se la llevó México y alguna otra tanta se fue a Europa. Hoy en día Estados Unidos pues tendrá que urgentemente dar un incentivo para que estas empresas puedan llegar a instalarse a su territorio y de esta manera pues hacerle este desafío, como lo bien dices, ¿no? La inflación, veámosla cómo va a terminar en el primer mes con estos aranceles que indudablemente van a tener que pagar los consumidores de Estados Unidos por cada vehículo o por cada producto que se esté comprando en estos días. Parece ser que esta filosofía que anima, ¿no? Este terremoto impuesto por la administración Trump va precisamente a lo que tú dices, ¿no? A volver a un Detroit, a volver a un Estados Unidos manufacturero, que en realidad es una etapa de la historia que muchos creerían superada. Revertir, ¿no? La situación que ya está planteada es algo que uno imagina difícil de que ocurra. Pero ahora, em, al temor de la inflación, al fantasma inflacionario, que flota ya desde hace un muy buen tiempo, se suma el temor de la recesión. Es decir, que la economía estadounidense deje de crecer y como tú estás señalando, tendría ese riesgo en los próximos meses. A esto se opondría, es decir, a una, a una potencial pérdida de Estados Unidos ¿se opondría la ganancia de otros países, de otros mercados? Pues Estados Unidos, de hecho, incluso Donald Trump habló de que uno de los costos era un tema recesivo, ¿no? Obviamente tú enfrías una economía como la estadounidense, como pasó en la pandemia, pues enfrías todo y la vuelves a poner en marcha y esto va a permitir pues que también se vean efectos positivos porque pues todo va a crecer, todo va a estar bonito, pero indudablemente pues sí habrá algún daño sobre todo a muchas industrias, no solo las que estén instaladas en Europa, sino en Asia, que pues tendrán que replantear sus negocios, tendrán que quizá en algún momento mover o despedir para poder hacer negocio con Estados Unidos o bien algunas naciones van a tener que hacer acuerdos comerciales que les permitan pues también tener algún beneficio, pero con Donald Trump ya no se sabe nada porque en realidad 18 de los países que les aplicaron arancel por arriba del 10% pues tienen acuerdo comercial con Estados Unidos y es ahí donde pues también Donald Trump está generando estas incertidumbres de que no respeta las reglas comerciales, de que no le está interesando, pues, ser o continuar con estas banderas que en Estados Unidos siempre se habían presumido, sobre todo a países de América Latina, de que ellos eran los que siempre respetaban las leyes. Hoy en día, pues estas leyes comerciales, estos acuerdos comerciales, pues no están siendo respetados, Enrique. Exactamente, y a eso iba mi última intervención. Para un país como el Perú, el golpe no ha sido del todo, digamos, intenso. Sabemos que para Sudamérica, Brasil es el país, además por el tamaño de su economía y el volumen de sus exportaciones, el país más castigado, ha recibido aranceles adicionales. Pero sí, Perú es uno de los países que tiene un TLC con Estados Unidos. Esto podría terminar seguramente, además, en una serie de demandas ante la Organización Mundial del Comercio. Claramente a Trump no le interesa, pero estás hablando de también romper el orden, digamos, legal internacional. Sí, las reglas del juego han sido pues prácticamente desafiadas, obviamente que han sido pisoteadas por Donald Trump, pues porque simple y sencillamente él determinó aplicar aranceles a todas estas naciones, en este momento, a excepción de sus socios comerciales, a quienes ya les había aplicado, sobre todo
a México y a Canadá, y que pues obviamente también ha maltratado con sus declaraciones diciendo que el acuerdo comercial con México ha sido malo, pero en realidad lo he escuchado de muchos empresarios mexicanos. eh, Ellos se han puesto a competir con gigantes y estos gigantes hoy en día no les están gustando, sobre todo en el sector agroindustrial, que los empresarios mexicanos hayan aprendido pues a competir de libre manera. Y obviamente los acuerdos comerciales hoy pues ya no sabemos si serán respetados o simplemente serán cosa de la historia. Llama la atención que Estados Unidos haya querido, eh, digamos, ha invertido muchísimo tiempo, dinero, formación, etcétera, para que una región como la latinoamericana, entre otras cosas, otorgue seguridad jurídica a los inversionistas. Y esto es precisamente el anatema, la antítesis de todo aquello. Enrique, nosotros evidentemente vamos a seguir conversando sobre estas materias. La próxima semana nos reencontramos y vamos a ver qué mundo financiero, económico y comercial tenemos al frente, Enrique. Así es, un abrazo a todos y nos seguimos escuchando. Muy bien, nos estamos viendo. Gracias.